Bienvenidos a este nuevo ciclo de Doppler Academy. Comenzamos el año 2015 con todo. Mi nombre es Sol Romeo, yo soy Marketing and Communications Manager en Doppler. En esta oportunidad, como les comentaba, Alberto Arévalos va a estar dándonos una capacitación muy interesante sobre Brand Journalism y el nuevo marketing de contenidos. Alberto Arévalos es CEO en Nova Strategic Communications y él es periodista, escritor, estratega de comunicaciones, consultor en el manejo de crisis y se desempeñó como jefe de comunicaciones de Facebook y como director de comunicaciones y asuntos públicos de Google para América Latina. Hola, gracias Sol. Hablar un poco de Brand Journalism o periodismo de marca. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que está pasando fundamentalmente en Estados Unidos? ¿Cuáles son las razones por qué las empresas están empezando a de alguna manera meterse en el negocio de los medios o de la producción de contenido? ¿Cuáles son las razones? ¿Y qué enseñanzas se pueden tener a partir de eso y cómo se puede hacer como un mecanismo eficiente de comunicación para distintos tipos de marcas, grandes, pequeñas, medianas, etc. Entonces un poco, la agenda es muy sencilla, vamos a hablar de dónde partimos, un poquito cuáles son el estado de situación, mostrarles un poco qué están haciendo algunas empresas grandes y algunas no tan grandes, y después una pregunta que siempre se hace es cómo generar ese contenido. Generalmente las empresas no tienen el expertise necesario para generar contenido de lo que llamamos periodismo de marca, que no es el contenido tradicional que produce o que ha venido produciendo tradicionalmente los departamentos de marketing, y cómo finalmente llevar este contenido a las audiencias que consideramos que son importantes para nuestra marca. Una cosa que yo voy a decir ahora y que voy a repetir a lo largo de la presentación es que quizás yo hace muchos años vengo hablando, en algún momento lo comenté en La Revolución Horizontal, el libro que hicimos con Gonzalo Alonso, ya van a ser casi 6 años, como pasa el tiempo, y en aquel momento hablábamos que el auge de lo que estaba sucediendo, que estaba empezando a suceder con las redes sociales en aquel momento, desde el punto de vista del marketing y de la comunicación o del marketing de las relaciones públicas, implicaban un área de fusión creciente. Habitualmente en las organizaciones marketing iba por un lado, PR iba por otro, se hablaban a veces cuando se encontraban en el pasillo, o peleaban por presupuesto, pero muy había un área de confluencia. Estamos en un punto donde yo creo que esa confluencia entre PR y marketing va a ser cada vez mayor, cada vez más amplia, cada vez más profunda. Cada organización se tendrá que dar su modelo. En algunos lugares Public Relations será quien lleve la iniciativa, en otros lugares Marketing será quien lleve la iniciativa, pero a lo largo del día lo que hay que tener en claro es que desde la audiencia a nadie le importa quién genera el contenido, a nadie le importa quién lo hace, y lo importante es que ese contenido sea relevante para esa audiencia y esté hecho de unas formas que sean realmente útiles. Yo siempre digo, informar no es comunicar, y comunicar no es hablar. Comunicar es persuadir. Comunicar es lograr que alguien haga algo respecto a mi marca. Comunicar es lograr que alguien quiera, compre, o si no la quería, la empiece a querer, si no la conocía, la empieza a conocer. Es decir, al final de la cadena de la comunicación, ya sea desde el marketing, ya sea desde las relaciones públicas, hay una acción. Y esa acción, desde el punto de vista de las relaciones públicas, desde el punto de vista de la comunicación corporativa, es la persuasión. Entonces, para que eso que decimos y para que esos contenidos sean persuasivos, tienen que tener ciertas características que los vamos a conversar a lo largo de, bueno, en mi caso de la mañana, en el caso de algunos ya mediodía, comenzando la tarde. Entonces yo les decía que el primer punto de la agenda iba a ser hablar de dónde partimos, dónde estamos, cuáles son, por lo menos
4 o 5 elementos que son importantes de entender de lo que está pasando. Es cierto que cada vez se hace, si bien proliferan los canales de comunicación, hoy uno en día se encuentra con toda la matriz de medios de comunicación tradicionales, digamos de 10 años para atrás, de televisión, de radio, de medios escritos, medios impresos, etcétera, 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 y en los últimos, si quieren, 5 años, 8 años, todo el abanico de herramientas online o digitales. Acá me parece que es importante hacer una aclaración. Yo trato de no distinguir entre una estrategia digital y una estrategia no digital. Para mí una organización tiene una estrategia de comunicaciones que se manifiesta en diferentes canales, que se manifiesta en canales digitales y en canales no digitales. Pero la estrategia de comunicación es una. Tener una estrategia digital no implica tener una estrategia de comunicaciones. Pero por otra parte, hoy en día no es posible tener una estrategia de comunicaciones sin tener una estrategia digital. Entonces decía, habiendo cada vez más canales, cada vez más outlets donde yo puedo enviar la información, claro, no solamente yo, todas las otras empresas, con lo cual eso implica que los medios a los que intentábamos llegar, con los cuales a través llegábamos a muchas audiencias, están, yo diría, saturados. También es cierto que la influencia de nuevas generaciones, las que llamamos los millennials, que son los que nacieron, realmente hay una confusión y se piensan que los millennials son los que nacieron en el año 2000, no, los millennials son los que nacieron hasta el año 95, los que viven después del 95 son los post-millennials, pero los millennials que están en este momento empezando a integrar la mayor parte de la población económicamente activa, tiene unas características diferentes, digo, con respecto a la fidelidad, con respecto a algunas marcas, están acostumbrados a buscar la información, no solamente están esperando que les llegue, comparan, utilizan las opiniones de otros y con eso se hacen un cuadro de situación respecto a un producto o una marca. También es cierto que la publicidad, si bien sigue teniendo un valor y un valor importante, también es cierto que los mensajes publicitarios en muchos casos pierden la eficiencia y pierden la efectividad, sobre todo. Los espacios informativos se están reduciendo, sobre todo en América Latina, aunque también es un fenómeno que también está ocurriendo en los Estados Unidos. Los medios están recortando gente, cada vez hay menos periodistas. Los medios prefieren las noticias de impacto que les garanticen clics, sobre todo en los medios online, porque eso es lo que les garantiza page views y eso es lo que les garantiza eventualmente más ingresos por publicidad, con lo cual ciertas informaciones, aunque puedan ser interesantes, tienen dificultades para salir. Y también es cierto que en muchas áreas, en muchas industrias, y en muchos momentos las audiencias esperan encontrar o buscan información que sea de valor. Entonces, una de las cosas que yo he venido observando últimamente y que está cambiando es que muchas empresas están empezando a contratar periodistas, están empezando a contratar editores, inclusive algunas están empezando a contratar camarógrafos, para generar los contenidos no publicitarios, pero que sí tienen que ver con la comunicación corporativa de esas empresas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al final del día, como se pueden comunicar directamente con las audiencias, ya no necesitan del medio como intermediario, lo pueden hacer directamente, pero la gran incógnita que se abre ahí es cómo hacerlo. Tradicionalmente, las empresas utilizaban a los medios de comunicación como un ámbito donde obtenían credibilidad. Es decir, en la teoría tradicional de las relaciones públicas era el medio de comunicación que conseguía su credibilidad al mensaje de la organización.
Ahora las organizaciones tienen que crear una credibilidad propia, que muchas veces está avalada por la marca, pero que también tiene que estar avalada desde el lenguaje. Y ese lenguaje, el lenguaje periodístico, que no es el publicitario, que no es el de marketing, es el lenguaje que muchas audiencias esperan encontrar cuando están buscando información relevante. Y por lo menos en Estados Unidos, esta es una tendencia que está yendo en crecimiento. Después de dar algunos ejemplos de empresas que están teniendo prácticamente unidades de redacción dentro de sus organizaciones, con el objetivo de generar contenidos que son relevantes, que son atractivos y que no podrían salir o no saldrían con la profundidad y no saldrían con la extensión que esas marcas buscan en los medios tradicionales. Entonces, llegamos justamente a esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo genero contenido? Es decir, yo tengo un equipo de comunicaciones que puede ser más grande, puede ser más chico, cuando digo comunicaciones, digo marketing y PR. Lo dije al principio, lo voy a volver a repetir, esta es un área donde PR y marketing están entrelazados, donde no hay y no debería haber fronteras, donde no debería haber silos y donde cada organización debería decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, empresas como Cisco, como Intel, como Microsoft, como Oracle, están en prensa propias. Yo trabajé en Cisco antes de Google y antes de Facebook, entre el año 2000 y el 2007, y ahí, en una forma muy embrionaria, se había formado una cosa que se llamaba News at Cisco. Nosotros en América Latina habíamos creado una cosa que se llamaba redacción virtual, y que fue un primer embrión de generar contenido, si bien estaba dirigido inicialmente a los periodistas, nos dimos cuenta que teníamos unos 600 periodistas suscritos, personas que les interesaba la información que Cisco producía, ya sean partners, ya sean potenciales clientes o gente que necesitaba información y que no la iba a encontrar y no la podía encontrar en los medios de comunicación tradicionales. Nosotros teníamos mucho cuidado en que esos contenidos fueran de tipo periodístico, de tono periodístico, redactados por periodistas o gente con mentalidad periodística. Un poco ayudaba que en aquel momento yo que estaba a cargo de la comunicación y la persona que en ese momento estaba conmigo, que ahora es el responsable de comunicaciones de Cisco para América Latina, Felipe Lamos, teníamos un approach muy similar a lo que era la generación de contenido no marketinero, como decíamos nosotros, sino estrictamente periodístico. Y lo hacíamos y lo empezamos a hacer en el año 2001, cuando todavía no había redes sociales, cuando todavía no había Twitter, todavía no había Facebook, no había nada de eso. Lo hacíamos desde el sitio web de Cisco, que se llamaba Redacción Virtual, y ya en ese momento nos dábamos cuenta que ese quizás fue un ejemplo que se adelantó al tiempo de periodismo de marca. Tenemos, por ejemplo, empresas como Sequoia, Arrowsing, que es un fondo de inversión, que empiezan a tener periodistas en sus organizaciones para producir contenidos. El campo de relaciones públicas que están empezando a tener periodistas para generar contenidos no solamente en texto, sino también en video. Una de las cosas que nosotros hacíamos en Cisco también es generar infografías, muchas veces criterios o conceptos difíciles de emplear o difíciles de explicar, era más fácil hacerlo con una infografía, con un dibujo. Teníamos contratados infógrafos profesionales que trabajaban con los medios de comunicación y que, por ejemplo, explicaban cómo funcionaba la telefonía IP o cómo funcionaba un router, un switch, desde un gráfico, y eso era mucho más útil
inclusive para los medios de comunicación, que en vez de publicar un comunicado de prensa tradicional o un texto tradicional, podría ilustrar una historia con, hay cosas que no se pueden decir con una foto, hay cosas que no se pueden decir con un video y sí se pueden hacer con una infografía. Es decir, todas las herramientas del periodismo moderno usadas desde la construcción de la marca a partir de una organización determinada. Entonces, yo hace poco escribí un pequeño ebook en Virtud Digital, donde hablo justamente de este tema y donde hablo de 4 modelos que uno podría decir que son básicos, o por lo menos que mi observación me ha permitido distinguir de cómo están generando y de qué manera ese contenido que las empresas generan lo están utilizando. Y lo hablo de, digo que estos cuatro modelos son conocimiento de la marca, noticias del sector, crear, patrocinar y generación de clientes, o la utilización del contenido para generar clientes. Vamos por partes. Entonces, conocimiento de la marca. Son generalmente historias que tienen que ver con la marca específica que buscan hacerlas conocer. No se busca generar ventas, no se busca generar leads, no se busca enganchar a ningún cliente, sino sencillamente poner la marca en un contexto de interés donde el lector, la audiencia determinada, sepa que existe, sepa que esa marca está y qué es lo que está haciendo. Otro modelo es el que yo llamo noticias del sector, que es una empresa no solamente se cubre a sí misma, es decir, hace una cobertura, como hablamos antes, de conocimiento de la marca, sino del sector. Por ejemplo, una empresa que vende pasajes online podría tener un sitio dedicado a lo que es el turismo, a lo que es el turismo de aventura, a generar artículos sobre dónde pasar las mejores vacaciones o los peligros de viajar a países que no tienen seguros médicos, en fin, que cubren el sector más allá de su específico, que es vender pasajes online, por ejemplo. Lo que hacen es crear un sitio completamente independiente, donde tienen una redacción, pero la patrocinan. Lo que hacen es soportar de una forma, si quieren, económica y con información. No lo hacen internamente, lo hacen de forma paralela, pero lo que buscan es establecer un liderazgo de opinión. Oracle, por ejemplo, está haciendo eso. Y como cuarto modelo, sí es la utilización de contenido para generar clientes. Van a utilizar mucho el LinkedIn, más adelante lo vamos a ver un poquito, sobre todo para ciertas empresas B2B. LinkedIn es un lugar que está siendo crecientemente utilizado para conseguir clientes, para conseguir por lo menos contactos, referrals, de clientes que pueden estar interesados a partir de contenidos generados por ciertos individuos dentro de la organización. De hecho, y me consta, hay empresas de software muy importantes en América Latina, que no voy a decir la marca, pero son conocidas, que están teniendo cursos de entrenamiento de vendedores utilizando plataformas como LinkedIn, utilizando conceptos de generación de contenido, de brand journalism, pero con el objetivo de generar ventas a partir de una red social como LinkedIn, por ejemplo. Entonces, generamos el contenido con con objetivos, por lo menos con esos 4 modelos, y después nos planteamos la pregunta de cómo llevar ese contenido a las audiencias, a mis audiencias específicas. Siempre hay que tener una visión holística de cuando hablamos de contenidos, sobre todo contenidos que van dirigidos directamente a audiencias. Tiene que ver con la comunicación online y offline,
tiene que ver cómo voy a promover, cómo voy a hacer el SEM adecuado para que esos contenidos sean relevantes cuando alguien busca algo, porque una de las cosas que ustedes saben que la gente hace fundamentalmente en Internet, desde que se levanta hasta que se acuesta, más allá de chequear su estado en Facebook o de enviar algo en Twitter, es buscar constantemente. Cómo voy a hacer que ese contenido esté optimizado para los motores de búsqueda, cómo lo voy a distribuir en redes sociales, cómo voy a utilizar los blogs, de qué manera voy a utilizar todos los recursos online en una forma encadenada, usar Twitter para llevar tráfico a los blogs, usar el blog para llevar tráfico al web, a mi sitio web o al sitio de mi organización, cómo tener ese sitio posicionado, tanto sea por SEO como por SEM, es decir, tener todos esos elementos muy claros. No se trata de producir un contenido y postearlo en Facebook. Y esto va también a colación de que Facebook, cada vez el reach de Facebook va a ser menor para las empresas. El algoritmo está siendo cada vez tocado para que el peso de una empresa en mi newsfeed cada vez sea menor. No importa, en algún tiempo se decía, si uno produce un contenido bueno va a llegar. No, no es así. Facebook, como toda empresa que vive de la publicidad, va a impulsar cada vez más a las marcas para que si con su contenido quiere llegar a una audiencia determinada, tengan que pagar por él. No importa los likes que tengan. Las empresas que han estado hasta ahora pues, buscando likes y que tienen 200, 300, 500 mil, 1 millón de likes, no les van a servir para nada, porque cuando envíen algo no le va a llegar a 1 millón de personas, probablemente no le lleguen ni a 40.000 personas, si es que tienen 1 millón. Y si tienen 100.000 le van a llegar a menos de 4.000. Y no hablemos de los que tienen menos. Entonces, la forma va a ser también promover esos contenidos, promoverlos en Facebook, promoverlos en otras redes, utilizar YouTube de una manera inteligente cuando tenemos buenos contenidos. No se olviden que YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo y las mismas consideraciones que se tienen de SEO para Google también hay que tenerlas para YouTube. Todos los elementos tienen que funcionar en forma armónica, porque al final del día, cuando hacemos el marketing de los contenidos, es una herramienta de conexión con la audiencia. Y todo lo que estamos pensando lo tenemos que pensar en función de la intención de esos contenidos con el mensaje de marca que queremos dar. Bueno, el dibujito después lo van a ver, no importa, lo importante es el concepto que estamos tratando de conversar ahora. Hay beneficios de hacer esto, de empezar a generar contenidos periodísticos propios. Creo que permite una relación con las comunidades y con los grupos, ya sea en empresas de consumo, ya sea en empresas B2B, que van generando una relación, van generando una conversación, que es de lo que se trata la comunicación en esta parte del siglo. Ya no se trata de informar, emitir un comunicado y que eso le llegue a la gente. Ahora se trata de hacer, que ustedes lo saben muy bien, un diálogo, una conversación. Permite llegar a muchos públicos, permite llegar a mucha más gente. Es una forma, si se quiere, más económica de promover, de promocionar de productos y servicios. Es una manera bastante efectiva de lograr objetivos, sobre todo objetivos para la organización, de alcance, de lograr que esos públicos estén al tanto de lo que estamos haciendo y obviamente genera confianza, porque cuando hablamos de una relación y cuando hablamos de una conversación va a reforzar de alguna manera la confianza que se pueda tener en la marca. Habíamos hablado al principio un poquito de formatos, hay muchos más, canales, obviamente todo lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de formatos tenemos que ser
imaginativos y no quedarnos solamente en los textos. Hay imágenes, como les decía, hay infografías, hay videos, se pueden hacer guías, tutoriales. Por ejemplo, una cosa que nos iba muy bien cuando estábamos en Facebook, una de las cosas que yo encontré en Facebook es que había un gran desconocimiento de cómo funcionaba la empresa, un gran desconocimiento de cuáles eran sus políticas de contenido, por ejemplo, sus políticas de seguridad, qué pasa con las fotos, de quién son o cómo hago mi perfil más seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que veíamos, que yo había visto al poco de entrar, era que había un gran desconocimiento. La empresa informaba muy mal ese tipo de cosas. Y una de las cosas que hacíamos, que fue muy sencilla y que nos dio mucho resultado, eran hacer 10 consejos. O 8, ¿sabía usted qué? Y dábamos 8 puntos, muy concretos. Como por ejemplo, proteger tus fotos. O 6 consejos para los adolescentes. O 10 consejos para las empresas para anunciar en Facebook. Ese tipo de cosas que a veces parecen muy simples, pero que generalmente no se hacen, tienen enorme impacto porque le facilita la vida a la gente e inclusive le facilita la vida a los periodistas que les encantan utilizar decálogos o listas de los 5 mejores o los 6 mejores consejos o ese tipo de cosas que ellos llaman de solucionar la vida a la gente. Los e-books, white papers cuando tenemos que profundizar, inclusive presentaciones, tenerlas disponibles en los blogs, en los sitios web. Estoy empezando a ver muchas empresas que están empezando a hacer directamente aplicaciones para smartphones que pueden servir como vehículo también para llevar cierto tipo de contenidos o para alertar a ciertas audiencias de cierto tipo de contenidos. Juegos, webinars, por ejemplo, ahora que estamos haciendo uno, son todos mecanismos de la mecánica de marketing de contenidos. Y ahí no sé qué pasó. Ahora sí. Ahí ya se ve perfecto, Alberto. Volví, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha perfecto. Ok. Sol, yo empecé muy entusiasmado y me olvidé de decirte lo de la encuesta. Sí, es cierto. ¿Por qué no la hacemos? Dale, bueno, tenemos una pregunta para realizarles a todos los que están siendo parte de esta capacitación. Y aquí está. La pregunta es, ¿has realizado brand journalism en tu empresa? Es simple, es de sí o no. Ya veo que están empezando a contestar. Vamos a darles unos segunditos, así ya van contestando todos. Ese que llora es por lo que yo estoy diciendo, espero que no, ¿no? Justo ahí alguien que iba pasando. Alberto, si es una opinión, me preocupa. Creo que no. Por ahora todas las opiniones que nos están dando son positivas, sobre todo en Twitter, están participando mucho con el hashtag Doppler Academy, así que vamos a tener que tomarnos unos minutitos después para realizar las preguntas. Bueno, ahí ya respondió más o menos el 70% de todos los participantes, así que voy a mostrar la respuesta. A ver, un segundito. Vamos a cerrar la encuesta y vamos a compartir. ¿Has realizado brand journalism en tu empresa? 30% dijo que sí y 70% dijo que no. Bien. Bueno, es un porcentaje interesante, el 30%. Es un porcentaje más interesante, el 70%. Creo que en los próximos 18 meses ese porcentaje de 70 va a bajar probablemente el 30 y se va a invertir el número. El 70-30 al 30-70. ¿Por qué? No lo digo de adivino. Lo digo porque el brand journalism, el marketing de contenidos, es una consecuencia de lo que está sucediendo afuera de las organizaciones. Es una consecuencia de lo que está sucediendo en el ecosistema comunicacional, para decirlo con palabras
así que parecen más científicas, pero que es la realidad, es decir, cuando suceden cosas que van más allá de nuestro poder de control, las organizaciones tienen dos caminos, se adaptan o, como los dinosaurios, desaparecen. Esta confluencia de factores que hablábamos al principio, los medios cada vez más limitados, la gente buscando información relevante, sobre todo buscándola, no esperando a que le llegue, la necesidad de seguir comunicando, la necesidad de seguir siendo relevante como marca, y la posibilidad real, porque, claro, yo antes, hace 5 o 10 años, si yo quería tener un medio de comunicación, tenía que tener una imprenta, o tenía que tener un canal. Hoy en día, el medio de comunicación lo tengo prácticamente gratis. Es decir, yo puedo comunicarme con millones o decenas de millones de personas en el mundo a un costo bajísimo. Si ustedes piensan lo que eso hubiera costado llegar con mi mensaje en forma directa a una audiencia en el año 1998 o el año 2003, a lo que es hoy, donde yo puedo llegar a un costo bajísimo en cualquier momento, en cualquier lugar, en diferentes tipos de plataformas, toda esa confluencia de factores va a obligar de alguna manera a las organizaciones, o las va a hacer aprovechar, porque yo creo que esta es una gran oportunidad, yo creo que no es, es una nueva oportunidad para mejorar la comunicación, va a hacer que las organizaciones lo empiecen a aprovechar, porque van a tener los medios. Creo que es el gran momento, como digo aquí, para trabajar juntos, PR o relaciones públicas con marketing, un montón de tareas de marketing que están lejos de lo que hace PR, hay un montón de cosas que hace PR que están lejos de marketing, pero hay un punto de confluencia que creo que cada vez se está haciendo más grande gracias a todo este fenómeno. Y me parece que no aprovecharlo va a poner en una situación de desventaja a las empresas que no lo hagan. Por eso creo que de 18 a 24 meses todas estas, o por ahí los que ahora están del lado del 70 van a pasar del otro lado y la ecuación se va a revertir. Por supuesto que no hay una receta única, es decir, esto es un esquema, esto es un, si quieren, es un parámetro en el cual después cada empresa va a tener que darse, o cada organización va a tener que darse su respuesta en función del contexto, en función de los recursos, en función de las posibilidades de las audiencias. Pero los criterios, los conceptos son más o menos iguales para empresas grandes, medianas, chicas, estén en Estados Unidos, estén en Argentina, estén en Colombia, estén en México, estén en cualquier parte del mundo, porque las realidades externas son iguales en todos lados. Ok. Una de las cosas que yo quería referirme también es lo que llamo networking en redes sociales, es decir, cómo las empresas están aprovechando, muchas de ellas, aprovechando la posibilidad de hacer networking, digamos, de hacer relaciones a través de redes sociales en ciertos nichos de mercados específicos, donde las relaciones interpersonales, las relaciones cercanas, son valiosas desde el punto de vista de la construcción de la marca, son valiosas desde el punto de vista del proceso de compra inclusive, o del proceso de decisión que hace que una organización decida por adquirir tal o cual producto o relacionarse con tal o cual marca. Hay un proceso que tiene que ver con la identificación de esas audiencias, con perfilarlas, con entender específicamente qué les interesa, cuáles son sus objetivos, es decir, su perfil, observar cómo funcionan, empezar a interactuar, conectarse y obviamente fidelizarlas. Un campo donde esto se está viendo con muchísima velocidad y con muchísima profundidad es el LinkedIn. El LinkedIn es una red de profesionales donde los profesionales de mi organización pueden encontrar e identificar un montón de profesionales que les interesan, por ejemplo, mi empresa de tecnología
puedo tener relaciones o puedo saber de un montón de gente que son Chief Technical Officers, o gerentes de tecnología, o gerentes de sistemas, o gerentes de telecomunicaciones en una organización, y esa gente está interesada en conseguir información que es relevante para sus carreras, es relevante para sus posiciones. La gente no está en LinkedIn solamente buscando trabajo, la gente también usa LinkedIn como una plataforma de información, de compartir información, de relacionarse con colegas de su país o de otros países, más allá de que sea un lugar para headhunters. Y eso se está viendo, en Estados Unidos se está viendo con muchísimo auge. Yo estuve la semana pasada con un cliente de tecnología precisamente en México y ellos nos estaban pidiendo algunos guidelines, algunas guías, algunas sugerencias para empezar a hacer ese trabajo en LinkedIn, porque hasta ahora solo lo estaban usando para hacer reclutamiento de gente, para hacer headhunting, pero se dieron cuenta de que era un lugar muy propicio para la generación de relaciones con decision makers importantes, sobre todo en la industria en la que ellos estaban, que son integradores y son desarrolladores de tecnología. Entonces, bueno, ahí tienen, digamos, el slide. Nunca me gusta leer los slides, a veces me adelanto un poco, pero bueno, un poco la idea es ilustrar cómo se puede utilizar o cómo se puede hacer networking en redes sociales a partir también del contenido, porque obviamente cuando yo empiezo a postear en LinkedIn contenidos que son relevantes para estas audiencias, eso va a generar interacción. Un white paper, un desarrollo, un análisis de la industria, un análisis de tendencia, no solamente hablar de un nuevo producto, porque generalmente no es el mejor ángulo, pero sí cosas que le ayuden a ese grupo que yo estoy formando a entender un fenómeno, a avanzar en la apreciación de una tendencia o cosas que están sucediendo en un mercado o en una industria determinada, genera muchísima interacción. La pregunta, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo lo hiciste tú? Y etcétera, etcétera. Es el primer paso para lograr después la fidelización con la marca. Entonces, se la tiene, digamos, relegada a LinkedIn pensando solamente en que es un lugar donde yo pongo mi currículum para ver si encuentro un mejor trabajo, y resulta que es un lugar donde puedo relacionarme con decenas o cientos de miles de potenciales clientes o potenciales usuarios de mis productos y servicios. Twitter obviamente es un canal de información e interacción. Yo creo que el gran valor de Twitter es actuar como un gran golpe en el hombro a mucha gente y decirle, hey, tengo algo interesante aquí. No se trata de ser ingenioso, no se trata de decir algo, hacer una frase histórica, sino en realidad de llamar la atención a alguien sobre un contenido importante que puedo tener en un blog, o por ejemplo el CEO de mi compañía lo estoy posicionando como un líder de opinión, entonces está blogueando y está haciendo cosas interesantes, entonces le puedo avisar a una audiencia que tengo en Twitter, inclusive de periodistas, hey, tengo este post puesto, vayan y véanlo. Entonces, de ahí es como a mí me gusta utilizar Twitter, digo, como un golpecito en el hombro para llevarlos a los lugares donde a mí me interesa llevarlos y donde yo voy a tener el contenido relevante para estas audiencias. Bueno, entonces aquí llegamos, yo justamente quería dejar 15-20 minutos, tenemos otra encuesta, creo, y después habríamos a preguntas y respuestas, ¿no, Sol? Sí, así es. Así que bueno, primero vamos con la encuesta para cerrar bien esta capacitación. A ver. La encuesta es, ¿qué tan útil te parece el brand journalism para una compañía? ¿Muy útil? ¿Útil? ¿Algo útil? ¿Nada útil? No lo sé, no conozco mucho del tema. Bueno, ahora ya conocemos un poco más, ¿no? Después de la charla de Alberto. Como les fui diciendo durante toda la capacitación, pueden realizar preguntas
las pueden realizar por Twitter con el hashtag Doppler Academy o mismo por esta plataforma que utilizamos para hacer la capacitación. Muchos de ustedes ya estuvieron haciendo preguntas, algunas ya las fuimos separando, las más englobadoras, así Alberto las va respondiendo. Bueno, a ver, vamos a darles unos minutitos más para que respondan mientras este sondeo. Y bueno, les quería decir que todos aquellos que participen realizando preguntas también van a ser parte de un sorteo. Mañana vamos a estar diciendo los ganadores en nuestro blog, que es blog.fromdoppler.com. A ver, vamos a cerrar esta encuesta y vamos a compartir los resultados. Alberto, a ver qué opinás. ¿Qué tan útil te parece el brand journalism para una compañía? 62% dijo muy útil. Me parece que ahí ya lo fuiste influenciando con tu capacitación. 32% útil, 2% algo útil y 5% dice que todavía no conoce mucho del tema. Bien. Bueno, decidimos todos un enorme potencial para desarrollar. Hay muchas cosas para hacer que las empresas pueden hacer, hay que animarse a hacerlas. Creo que lo importante es tener criterios, como decía, periodísticos. Importante generar contenido que sea relevante, que sea útil, que la gente pueda hacer algo con eso. Para eso sí es importante tener a profesionales que sepan escribir. Escribir y escribir periodísticamente es un oficio, como cualquier otro, que requiere una serie de skills y una serie de visión, dónde encontrar la historia, dónde encontrar la nota, si se quiere, y cómo contarla de una manera que sea interesante. Todo eso dentro de una estrategia donde usemos todas las herramientas digitales habidas y por haber, bien pensadas, teniendo en cuenta que no estamos solos en el universo, que hay otras empresas que están tratando de llevar su mensaje y tratando de posicionar su marca, pero tenemos que tener en cuenta que la gente busca la información, no solamente está pasivamente esperando recibirla, y cuando la buscan tenemos que ser encontrables, y cuando nos buscan tenemos que ser relevantes, y cuando buscan tenemos que aparecer ahí. Todos lo sabemos, y por ahí estoy predicando al coro, como le dice, pero muchas veces lo veo con clientes míos que se olvidan de que hay un mundo muy grande allá afuera donde todos compiten, donde todos quieren hacer oír su voz, y lo que yo digo, por más que a mí me parezca que es muy importante, lo tengo que hacer relevante para que sea importante para otros. Requiere una dosis de humildad, requiere una dosis de entender los momentos de las audiencias, entender qué es relevante para las audiencias. Implica quizás a veces un poquito más de trabajo, de hecho lo es, pero por otra parte creo que el resultado y los beneficios se miden muy bien, porque una de las cosas que ustedes saben se pueden hacer muy bien en el mundo online es medir constantemente la respuesta a los mensajes, las actitudes, las opiniones, y eso además nos da después un argumento muy grande frente a los jefes para justificar los costos o justificar los gastos de lo que estamos haciendo, porque al final del día lo podemos medir y al final del día va a tener una respuesta positiva para la marca. ¿Quieren que hagamos a preguntas hoy? La realidad, Alberto, es que hay un montonazo de preguntas, así que voy a ir seleccionando algunas y el resto, bueno, vamos a intentar mañana, como les comenté durante toda la capacitación, ponemos un resumen de lo que habló Alberto, el video, la presentación, y como son tantas preguntas, nos vamos a tomar unos minutitos también para responderlas y dejarlas en nuestro blog, porque realmente no sé si nos van a alcanzar los 15 minutos que tenemos, así que, bueno. Ahí en pantalla tienen mi mail, escriban que les contesto, no hay problema. Yo contesto todos los emails que me envían, no hay problema con eso. Bueno, adelante, vamos con las preguntas. Bueno, arrancamos. A ver, Jonathan te pregunta, según tu experiencia, ¿qué tipo de contenido crees que sería bueno para LinkedIn?
LinkedIn es una plataforma que yo la tengo que ver básicamente para negocios B2B, ¿no? Generalmente lo que funciona muy bien ahí son decir, qué es lo que va a pasar en una industria determinada. Estudios de mercado interesantes que también tienen que ver con tendencias. Todo lo que sea tratar de ver lo que va a pasar hacia adelante, que es lo que casi la mayoría de los profesionales están preocupados. Es qué va a pasar después, cómo estoy adelante de mis pares, cómo puedo llegar a la reunión de gerencia con alguna idea para hacer de mi empresa las preocupaciones de los profesionales. No lo que pasó, sino lo que va a pasar. Y todo lo que sea contenido en esa dirección no solo me posiciona como un líder de opinión, sino que también me da un espacio para iniciar un contacto, una interacción y un diálogo con esas personas interesadas en eso. Ese tipo de contenidos en general, lo que yo diría el contenido futurista, sin ser de ciencia ficción, quiero decir, tendencias a dónde va la industria. Industria X puede ser cualquiera, puede ser de software, hardware, tornillos, cámaras fotográficas, alfajores o zapatillas. Es un contenido muy bien recibido en una plataforma como LinkedIn. Buenísimo. Mira, esta pregunta que te hace Arturo va desde el lado más del responsable de marketing o de comunicación. ¿Qué argumentos podemos utilizar para venderle justamente esta estrategia de brand journalism a una empresa que focaliza todas sus decisiones analizando el ROI de cada estrategia? O sea, ¿qué herramientas tenemos para ir y presentarle a un jefe o a un dueño que brand journalism es una de las acciones que le va a dar ROI? Una muy buena pregunta. A ver, yo creo que parte del trabajo de lo que yo trabajé en corporaciones durante 15 años y sé lo que es tener que pedir presupuestos y pelearla. No se crean que por haber trabajado en Cisco, en Google y en Facebook, la plata me llovía. Al contrario, realmente las empresas grandes son las más difíciles a la hora de meter la mano en el bolsillo. Por ahí gastan mucho en algunas cosas que no tienen sentido y no gastan en otras que deberían gastar. Yo siempre lo que digo es, bueno, hagamos una prueba. ¿Sí? Hagamos una prueba. Dame un Q, ¿sí? Un trimestre, con un presupuesto, y yo te voy a mostrar resultados. Y después tomamos la decisión si queremos seguir o no. Total, ¿qué es lo que puedes perder? $5.000, $10.000, $15.000, depende del presupuesto que haga. Pero yo tengo que estar, cuando llego a ese momento tengo que llegar con un plan muy concreto, trabajar con mi agencia de relaciones públicas, trabajar con mi agencia de marketing digital, tener una estrategia muy sólida, porque sí voy a tener rol, sí voy a tener respuesta. La gente responde a la comunicación, sobre todo a la comunicación relevante. Lo que pasa es que tengo que tener una estrategia de contenido buena para que ese contenido tenga sentido. Y bueno, habría que ver el caso en particular, pero yo lo que haría, lo que siempre he hecho y me ha dado muy buenos resultados, es decir, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un test, es una inversión. Confía en mí y vamos a ver que funciona. Y funciona. Si nosotros cuando empezamos redacción virtual en Cisco, les digo, hace 15 años, no había nada de esas características. Yo le dije a mi jefe, vamos a hacer esta experiencia y vamos a ver cómo nos va. Y claro, uno después puede medir las suscripciones que tiene, cuáles son las curvas, cómo la gente se va suscribiendo, cómo los periodistas iban utilizando los contenidos. Una de las grandes cosas de Internet es que Internet es un focus group gigante, es gratis. Y uno puede medir las interacciones, uno puede medir la respuesta de los contenidos en una forma muy precisa. Y hay mecanismos, y hay, ustedes lo saben muy bien, hay herramientas gratis, de pago, que me permiten medir un montón de cosas. Una de las cosas también que se pueden hacer es tener un cuadro de situación. Ir a agarrar a una agencia que tenga, por ejemplo, Ryan Six, y que me haga un buen análisis de la conversación, un buen análisis de dónde está la empresa participando de la share of voice, etcétera, etcétera. Y decir, mira, no estamos apareciendo, nuestra competencia está apareciendo. Eso también es una cosa que también ayuda muchas veces cuando uno puede, como yo digo, hay dos estrategias, el palo o la zanahoria. Entonces la zanahoria es, vamos a hacer esto porque nos va a ir bien,
o vamos a hacer esto porque si no, nos están comiendo las espaldas los competidores. Y muchas veces las empresas responden más al miedo que a la promesa de una ganancia futura. Bien, sigamos. Tenemos muchas. A ver. Acá tenemos una que me parece interesante. A ver si podemos responder esta pregunta, Alberto. ¿Cómo aplicaríamos una estrategia de brand journalism a una acción de personal branding, como por ejemplo un político? ¿Podríamos asociar estos dos tipos de estrategia? Absolutamente. Me río porque esta pregunta me la hicieron hace poco desde la campaña de un candidato o candidata política en Argentina, en Buenos Aires, y mi respuesta fue esa: obvio que sí, obvio que sí. Si hay alguien que tiene que tener una plataforma de generación de contenidos, es un político. Que le permita dar a conocer sus opiniones sobre temas específicos que van más allá de la discusión del día a día, que generalmente en los medios de comunicación terminan siendo peleas entre candidatos, entre gente, y obviamente no se puede profundizar. Hoy en día los políticos que están en el negocio del branding, y están en el negocio del marketing, y están en el negocio de persuadir, justamente lo que decíamos al principio. Yo creo que es el caso más emblemático de la necesidad de hacer esto, porque ¿cómo hago? Yo no puedo hacer un acto todos los días y comunicarme directamente con la gente. Hoy tengo la herramienta como político para comunicarme con mis electores o con mis votantes, o con los que no son, o están en la duda de que podrían llegar a hacerlo. Y tengo las herramientas de llegada, las tengo. Lo que pasa es que tengo que generar esos contenidos que sean relevantes, que sean inteligentes, que me digan, por ejemplo, 5 de cada 10 muchachos, o 4 de cada 10 muchachos no terminan la escuela secundaria. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para que eso no siga sucediendo? Hay muchísimos ejemplos que se pueden utilizar y que se deberían utilizar, y creo que es la gran asignatura pendiente de la política en América Latina en general, es entender que puede utilizar estas plataformas no para pelearse, no para decir en Twitter alguna cosa, no, sino para generar un diálogo, una conversación y una, si quieren, fidelidad de marca, inclusive hasta darle argumentos, porque muchas veces la política, que es tan apasionada, quien hace mejor campaña por un candidato es el que está convencido. Y esa persona que está en una discusión en una mesa de café o con su familia, cuanto más argumentos tenga para sostener su voto, más seguro se va a sentir en su voto y probablemente pueda convencer a otros. Y yo le tengo que dar argumentos. No que vas a votar a tal, que es esto, lo otro. No, porque él piensa esto. Y tengo que tener esos elementos. Y esos elementos se los tiene que dar el candidato, porque eso también es importante en la génesis del voto. Entonces, la respuesta es absolutamente sí. Sí se requiere sentarse y pensar en profundidad cuáles son los contenidos relevantes, cuáles son los contenidos que las audiencias quieren escuchar o están preparados para escuchar. No es cuestión de bombardear con un montón de temas. Hay cosas que son más importantes que otras y que la gente tiene más avidez por saber. Y también la gente es cierto que va y busca sobre temas determinados. Y ahí la opinión del candidato debería aparecer cuando yo la busco en Google, ya sea orgánico o ya sea patrocinado. Buenísimo. Bueno, nos quedan 3 minutitos. A ver, intentemos hacer entrar 2 preguntas, ¿te parece, Alberto? A ver si podemos. Voy a tratar de responder más corto. No, está bien, no, la verdad es que es preferible que respondas como estás respondiendo, porque la gente lo agradece muchísimo. Te cuento, no te estoy leyendo todos los comentarios positivos, pero estás teniendo un montón. Te dicen excelente, gracias por responder mi pregunta, muy claro todo. Pero bueno, a ver, intentar a ver si podemos hacer entrar estas 2 preguntitas.
Vamos con la Dale. primera que le hicieron varias personas. Tema reportes y brand journalism. O sea, ¿qué podemos medir y qué reportes podemos sacar de estas acciones? Bueno, a ver, nosotros podemos hacer muchas cosas, es decir, a partir de un contenido yo puedo medir cuánta gente lo ha leído, cuánta gente ha aterrizado, yo puedo hacer una campaña donde promuevo un contenido y tengo un landing page, yo tengo un micrositio y puedo saber esa gente que va ahí. Yo puedo tener, por ejemplo, contenidos que son por ahí de mayor profundidad, entonces, bueno, para que usted, si quiere recibir nuestro white paper sobre tal tema, inscríbase acá, con lo cual empiezo a armar una base de datos de interesados, puedo medir cuánta gente bajó mi artículo, empiezo a construir una relación en la cual después hay mecanismos de marketing donde yo puedo utilizar eso como creación de un funnel de candidatos con los cuales después voy a tener otras acciones de marketing para con ellos, los puedo invitar a eventos, los puedo invitar, no necesariamente, como yo mostré los 4 modelos, no necesariamente los 4 modelos apuntan a vender específicamente, pero sí a generar presencia de marca, o sí generar thought leadership, y después hay una batería de formas de medir, es decir, yo puedo después como decía antes, desde la medición de la conversación, si yo parto de un baseline donde mido los temas relevantes a mi organización comparado con otras empresas y puedo medir en la conversación online dónde está en ese mapa mi organización respecto a otro, y lo puedo medir después al final de una acción determinada de marketing de contenidos después de 3 o 6 meses, puedo medir perfectamente dónde estoy ubicado con respecto a mis competidores y cuál es la respuesta de esas audiencias. Como digo antes, hay una enorme cantidad de herramientas y una enorme cantidad de parámetros que yo puedo medir que tienen que ver con mis objetivos. Es decir, si yo lo que estoy midiendo, si yo lo que quiero medir es ventas, bueno, tendré que tener una estrategia dirigida a eso, donde en algún momento se tenga que cerrar el proceso de venta a partir de un contenido. Pero si yo lo que estoy buscando es presencia de marca, branding, thought leadership o otros, si quieren, intangibles, también los puedo medir después del análisis de la conversación online, que se mide con muchísimas herramientas. Yo mencionaba antes Radiant 6, pero hay tantas otras que me permiten hacer eso en un mercado o en un área determinada. Nos queda una. Sí, justamente quiero cerrar con esta pregunta porque, bueno, como ustedes saben, Doppler Academy es creado por Doppler, una herramienta de email marketing. Y aquí Jorge te pregunta, Alberto, ¿cómo podemos conectar el brand journalism con el email marketing? Me parece que es una buena forma de cerrar toda esta capacitación. Es que el email marketing es uno de los vehículos de envío de información más efectivos. Yo comentaba esto en un curso que estuve dando en la Universidad de Palermo, creo que fue el año pasado, o el anterior, y se hablaba sobre todo el año pasado, se hablaba de la campaña de Obama, ¿no? Las famosas campañas digitales de Obama. Y yo hablando con Mía Carbonero, que era una de las especialistas del equipo digital de Obama, decía, la herramienta más importante para nosotros no son ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, es el email. Es el email. Y ellos hacían una cosa, por ejemplo. Cuando enviaban un email, por ejemplo, que era de Obama, y esto me pasó a mí porque yo contribuí a la campaña de Obama y voté por Obama, soy ciudadano norteamericano, así que yo lo veía. Ellos, por ejemplo, testeaban qué tipo de subject del email tenía más respuesta. Y cuando ellos mandaban mails que decían, por ejemplo, los republicanos nos están superando en lo que están recaudando, la gente respondía más a eso que cuando el título que estamos ganando, entonces la gente aportaba menos. La fuerza del email marketing, si quiere, como mecanismo de relación, porque claro, yo recibo un mail que viene de Barack Obama, entonces lo abro, y que dice querido Alberto, además, que viene personalizado, y con un contenido, pero además me permite
es una herramienta que me permite medir respuestas a distintos tipos de mensajes. Y eso les servía para ir afinando la efectividad de la campaña. Eso contado, no lo leí, contado por una persona que estaba manejando ciertos elementos de la campaña digital. Así que te diría que el email marketing y utilizar el email como vehículo para transmitir esos contenidos es uno de los tantos efectivos mecanismos que hay. Bueno, Alberto, excelente cierre me parece. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta capacitación. Para nosotros es un honor tener un profesional como vos abriendo este ciclo de capacitaciones que es Doppler Academy. Te agradezco de todo corazón. También la realidad es que te están diciendo un montón de bellas palabras. Seguro vas a ver que tu Twitter ha explotado con elogios y agradecimientos. Así que nada, te agradezco muchísimo. Espero que la hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien, gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Espero que les haya servido. Espero que les haya sido útil y bueno, ahí tienen mis datos, cualquier duda, cualquier cosa que quieran ampliar, o quieran saber cómo se hace o cómo se puede saber, a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, que tengas un muy lindo día, muchas gracias por sumarte. Gracias, igual. Y bueno, un beso para todos, muchas gracias por ser parte de Doppler Academy y cualquier consulta que tienen, ya saben, se ponen en contacto con Alberto o también nos escriben a nosotros. Muchas gracias.